Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy estamos con Carlos Spern y vamos a hablar del tema de Venezuela y toda esta crisis humanitaria que se ha generado ya desde hace años, pero no le vemos como la vía de la solución. Lo último que ha pasado es esta muerte de Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela. Hay muchas versiones. Hay versiones de que el señor se suicidó después de haber venido de visitar a su familia en Nueva York. Esta es la versión oficialista. Hay otras versiones de que fue tirado del 10º piso o que quizás se le desplazó mientras era obligado a retractarse de algunas cosas. En fin, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los hechos, los sucesos últimos que han pasado en Venezuela? ¿Cómo se verá la solución de este problema, de esta inflación, de este desabastecimiento, de violación de los derechos humanos? Bueno, también el gobierno dice que se le está violando los derechos humanos a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos comenzar incluso por esta jueza militar mayor que pidió asilo político en Colombia después de declararse incluso culpable de condenar a inocentes con expedientes que no tenían fundamento. La verdad es que yo aquí en la República Dominicana no sé cuál es la realidad de todo esto. Muchas veces, hasta llegué a pensar que el gobierno tenía razón en cosas que decía, otras veces digo, pero es imposible con esto que está diciendo la oposición. He visto testimonios de personas martirizadas por el gobierno. Bueno, ¿a quién le creo? ¿Qué pasa con la situación de Venezuela? No hay nada con qué comer. Los venezolanos vienen al país. ¿Por qué vienen? ¿Por qué van a todas partes? Bueno, en realidad tenemos un vínculo muy, muy fuerte con Venezuela históricamente. Además, somos los que más nos parecemos inclusive en América Latina. A mí, bueno, desde que estoy en el aeropuerto me dicen, ¿usted venezolana? No, dominicana. Nos parecemos mucho los venezolanos y los dominicanos y por eso nos duele la situación de este pueblo. Bueno, pues hoy hemos invitado a Carlos Spern, un venezolano radicado ya en la República Dominicana con su familia, que le duele muchísimo la situación de Venezuela, para que nos aclare desde su punto de vista y de los familiares y amigos que tiene en Venezuela, cuál es la situación en este momento, tanto de Fernando Albán, muerto hace unos días, como de la jueza Mariela Santa Fe, que pidió asilo político en Colombia. Buenas noches, Carlos, y bienvenido. Mónica, mil gracias por esta invitación. Siempre es muy agradable estar en tu programa y tener la oportunidad de conversar con los dominicanos sobre las realidades, las oprobiosas realidades que acontecen en Venezuela. Bueno, tú que eres un doliente directo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación, Carlos? ¿Qué pasó con Sabán, con este señor? Albán. Con Albán, con Fernando Albán, que hay pues varias versiones. Y esta misma jueza que, bueno, ha sido un impacto para la comunidad internacional y para los mismos venezolanos, que ella misma haya declarado que ella falseaba expedientes. ¿Cómo pasó todo esto? Sí, Luz Mariela Santa Fe, que es una mayor del ejército, que era juez de control número 6, ha tenido que, bueno, ha huido a Colombia, ha pedido asilo territorial, porque eso en el momento que tú pisas otro territorio puedes pedir asilo. Y ha declarado públicamente, incluso por una emisora que está radicada en Miami, que yo creo que incluso creo que tienes preparado un micro, sí, vamos que vas a pasar, van a escucharla de viva voz, sí, pidiéndole perdón a Venezuela y a sus víctimas, que no son otras que aquellas personas a las cuales ella cooptó para la elaboración de expedientes judiciales falsos, y ella pidió perdón y declaró públicamente de que todas aquellas personas condenadas por ella habían sido falsamente acusadas. Pero esto es muy serio. Además, ¿por qué ella hizo esto?
Si ella, también ella lo era parte explica, del régimen. también lo explica en esa entrevista que se hizo, creo que vía Skype, porque ella está en Colombia, te repito, y este programa de televisión es desde Miami. Ella dice que se vio forzada a permitir el forjamiento de expedientes y forzada a las sentencias que dictó, so pena de caer en desobediencia. Y cuando caen en desobediencia, pues le caen las 7 plagas de Egipto a los chavistas que no participen de esta tragedia o de ser partícipes o ser cómplices de esta tragedia. Vamos a ver, vamos a pedir este video de este programa de televisión hecho en Miami por vía Skype, para que ustedes puedan pues oír y ver a la jueza de viva voz de por qué ella hizo esto y pidiéndole excusa al pueblo venezolano. Veamos. Cuando usted tenía que firmar esa orden para de alguna manera acusar a estas personas inocentes de los delitos que le quería imponer la dictadura, ¿qué pasaba? ¿De qué manera usted dice que la obligaban? ¿O simplemente era el temor de decidir a favor de estos inocentes y ser usted la perseguida? ¿O sí había un amedrentamiento contra usted, una orden hacia usted de alguna manera sancionar y condenar a estos inocentes? ¿Cómo funcionaba cada vez que usted tenía que procesar a uno de estos inocentes? Bueno, obviamente era una orden que había que cumplir. Y en ese instante, pues, estaba en riesgo el no cumplir la orden y caer en desobediencia. ¿Cómo era? Es decir, ¿cómo le daban esa orden? ¿La llamaban y le decía, mayor, usted tiene que hacer ver culpable a estos estudiantes o a este funcionario militar o al propio diputado Gilbert Caro? ¿Cómo le daban esa orden? No, allí se armaba un expediente y ese expediente era el que yo revisaba, donde debía acordarse en muchas oportunidades una privación de libertad. Pero obviamente cuando llegábamos a la etapa preliminar no veía los elementos suficientes para llegar a una conclusión. De hecho, en el caso del diputado Gilbert Caro, fue bastante difícil. En su caso fue diferido y no fue cumplido por lo menos las órdenes que se daban de traslado por su salud. Bueno, vimos ahí a la jueza Mariela Santa Fe, Mariela Santa Fe, desde Colombia, cuando ya ella ha sido, pues, vamos a decir, recibida en asilo político allá. Yo creo que todavía no se lo han concedido. Todavía no ella se lo han está concedido. solicitándolo, deben estar evaluando el expediente. Bueno, se ha ido a un sitio que le hace honor a su apellido, Santa Fe de Bogotá. Sí, Acuérdate sí. que es la capital y ese es el apellido de ella, Santa Fe. Yo creo que está todavía en consideración por parte de las autoridades colombianas. ¿De qué depende esto? Bueno, depende de que se analice si realmente es una persona que merece el estatus de asilado político. Bueno, pero si ella condenó a tantos inocentes. Precisamente, es que hasta no sabemos hasta qué punto es una persona que realmente ha sido cómplice históricamente o vehementemente de la dictadura si que se vive en Venezuela. Acabamos de ver de que ella misma y que hasta se el último confesó. momento entonces es que se asusta después de haber vivido, tenemos entendido por declaraciones de gente que fue condenada por ella, que llamaron al programa después de las declaraciones que ella hizo, llamaron a ese mismo programa de televisión diciendo, pero es que yo quedé estupefacto cuando Dios escuché mío. a la jueza declarando que mucho lo sentía y que Dios pedía mío. disculpas, cuando sencillamente a nosotros nos arruinó la vida. Y el que comentaba eso, que no fue identificado, contaba cómo le habían volado todos los dientes a punta de patadas en el SEBIN. O sea, ¿Y el SEBIN qué es? El Servicio de Inteligencia O sea, Bolivariano. donde murió justamente Fernando Sabán. Sí, él muere en la sede del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Que yo lo llamo el SADIN, porque son todos unos sádicos dispuestos a torturar y a asesinar sin mayor problema y sin mayor piedad. Lo de Fernando Albán ha sido una tragedia que le va a costar muy caro al régimen. Yo hago incluso una analogía, yo digo que
esta defenestración, porque él fue lanzado por la ventana, puede guardar una analogía con la defenestración de Praga del año 1600, ¿no? 1618 creo, la defenestración de Praga, que dio lugar a la guerra a los 30 años. Sí, esta defenestración, yo la voy a llamar la defenestración de Caracas. Wow. Y yo creo que puede costar que defenestren a Maduro y sus secuaces, porque... Bueno, incluso yo podría hacer una analogía, Carlos, cuando el régimen de Leonidas Trujillo, pues de Rafael Leonidas Trujillo, cometió el asesinato de las Mirabal, que incluso yo creo que fue Johnny Aves que dijo, pues ya al régimen le queda poco, se ha metido en problemas. Total similitud, porque son muertes que ya pasan a ser inaceptables. Y muy públicas. Pasan a ser públicas, porque incluso esta mañana estaba yo escuchando un programa de televisión donde decían, ¿te acuerdas aquel militar? Bueno, era de la DICIP, ahora no recuerdo el nombre, se me escapa, pero que lo mataron en una casa en la colonia Tovar, le tiraban con bazooka, proyectiles para tanques, y acabaron con la vida de todos los que estaban en la casa. Y además de eso, una mujer que estaba embarazada, a pesar de que habían dicho que se rendían, que entregaban las armas y todo esto, los asesinaron, los fulminaron. Había gente que decía, bueno, no hay analogía porque ojalá ya al final del programa me acuerde el nombre de esta víctima, de este héroe nacional, porque estaban armados y bueno, y sabían, estaban digamos en una causa armada, ¿no? Sabían a lo que se exponían. Pero un individuo cristiano, un individuo que venía de Nueva York a visitar a su familia, de haber tomado parte en esa oposición que hizo acto de presencia cuando el dictador asistió a la Asamblea de las Naciones Unidas, y cuenta una de las personas que estaba con él en Nueva York que fueron objeto de seguimiento por 3 personas permanentemente en Nueva York, que incluso los enfrentaron y tuvieron que pedir ayuda a la policía de Nueva York para evitar que estos tipos siguieran grabándolo y filmando. Y esa, esta persona que hubo infiltrados de Estados Unidos siguiendo a este señor. Hubo gente acreditada por el consulado de Venezuela siguiéndolos permanentemente. 3, que pueden ser perfectamente el G2 cubano. Yo ni siquiera me atrevo a decir que a lo mejor son, bueno, pueden ser venezolanos. Pero en todo caso, porque Albán era una persona de muy bajo perfil político. Entonces, por eso él ni siquiera tuvo temor, a pesar de haber estado en ese evento de Nueva York, en regresar a Venezuela. Vamos a la pausa, Carlos, y vamos a ver quién era Albán y por qué fue esta supuesta muerte, suicidio. Bueno, no sabemos. Volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Conversamos esta noche con Carlos Spern, venezolano, sobre el tema de Venezuela. Carlos hace muchísimas cosas distintas en este país que no tienen que ver nada con este programa. Pero esta noche la hemos dedicado a hablar de Venezuela y esta crisis humanitaria y los últimos sucesos acaecidos allí, comenzando por la más reciente, la muerte de Fernando Albán. Y yo te pregunto, Carlos, ¿quién era Fernando Albán? ¿Por qué esta muerte fuese suicidio o crimen?
Él era un concejal del municipio Libertador, lo que llaman aquí creo que un regidor. Bajo perfil político, un individuo que se le conocía como profusamente cristiano, de valores y apoyado incluso por la Iglesia Católica, al punto que los hijos están becados en Nueva York, razón por la cual él venía de visitar la familia en Nueva York. Un hombre que se le conoce también porque se prestaba mucho a labores sociales y en ningún momento tenía interés en figuración personal, sino que siempre apoyaba incluso a sus compañeros de partido, de Primero Justicia, a lograr, por ejemplo, posiciones como candidatos y tal. Entonces, tan de bajo perfil que él sencillamente no temió nunca por su vida y regresó de Nueva York a Venezuela después de haber estado, como comenté, en ese evento. ¿Pero cuál fue el detonante, el evento? Lo que te estaba comentando previamente, que ellos habían sido, las personas que asistieron a hacer oposición a la visita de Maduro a Nueva York, fueron permanentemente seguidas por gente de la inteligencia. O sea, fue la visita en oposición claro, a Maduro. Pasan un informe, me imagino que pasan un informe. Además, él es de Primero Justicia, se reunió con personeros de Primero Justicia en Nueva York, que están tratando de ser inculpados por el régimen, como por ejemplo Julio Borges, por el famoso con la vinculación de Borges. Supuestamente el magnicidio fallido. ¿Fue entonces un mensaje a Borges? No, fue un mensaje a todo el país. Fue un mensaje a todo el país. Todo el que se meta con nosotros va a morir. Incluso hay quienes dicen que fue exprofeso. O sea, ya ni siquiera que fue que sencillamente trataron de encubrir el hecho de que lo mataron torturándolo en la sede del SEBIN, sino hay gente también que cree que fue un mensaje. Yo pienso que sencillamente se les fue la mano y trataron de tapar las agresiones físicas que recibió tirándolo desde un piso 10, porque ya pasa a ser más complicado reconocer qué golpes fueron. No hay ninguna forma de hacer una autopsia. Claro que sí, pero no la han permitido. No la han permitido, hasta ahora nadie la ha permitido. Además, tampoco voy a permitir que ellos, que son juez y parte, hagan la autopsia, porque van a decir, no, ni siquiera se tiró por la ventana, se atragantó con una aspirina que le estábamos dando. Hasta ese punto pueden llegar, porque fíjense qué cosa más curiosa. Ahí salen el ministro del Interior y el defensor del puesto, porque ese no es el defensor del pueblo, y además defensor del pueblo y fiscal general, o sea, es juez y parte. Es una cosa increíble, ese es el tipo de cosas que ocurre en dictadura. Y el defensor, el fiscal, dijo que él se había levantado abruptamente, ido al baño y se había tirado por la ventana. Yo te envié una fotografía donde salen los planos del SEBIN, los planos arquitectónicos, que espero puedan colocarla en cualquier momento, donde se verifica que los baños del SEBIN no tienen ventanas. Entonces, ¿cómo es que alguien va al baño a tirarse por la ventana? No hay ventanas. Wow. Entonces todo eso te demuestra cómo hay muy poca articulación. Entonces, no, ya además hoy se está desdiciendo el fiscal. Yo no dije eso. Yo lo que dije fue que aprovechó, entonces se tiró de una ventana. Bueno, señores, mire, varias cosas. Si yo me voy a suicidar porque estoy en el SEBIN, es porque la estoy pasando mal en el SEBIN. O sea, si fue una decisión de suicidarme, es porque me están atormentando al punto de suicidio, que ya es malo. Sí, porque no se hubiera suicidado en ese lugar, ¿verdad? Que ya es malo. En tal caso. Que ya es malo. Entonces, pero no, evidentemente esto es, yo coincido con la versión más plausible, que es la que se ha recibido la condena de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, de 26 expresidentes de la región, de que fue un homicidio y que están tratando de encubrirlo con un supuesto suicidio de una persona que, repetimos, fue de moral profundamente cristiana, lo cual no es un valor de un cristiano, o sea, no es posible que tenga interés en suicidarse. Pero no, entonces no se vislumbra que se haga una autopsia aclaratoria de esto y confiable. Bueno, el cuerpo fue entregado a los familiares, de hecho se le rindieron honores en la sede de la Asamblea Nacional, rodeado de sus amigos, familiares, diputados, concejales, pero hasta el momento entiendo que no ha habido un informe técnico forense.
y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió que se hiciese un informe técnico forense independiente para que tuviese credibilidad. Y ya esto lo negó el gobierno venezolano, Dijo bueno, que el no. régimen dictatorial venezolano dijo que nada de eso, Que no. que en su país no se mete nadie a estar averiguando las verdades. Vamos a la pausa, señores, y vamos a venir explicando un poquito este caso de Luz Oscar María Pérez, San- mira, antes que nos vayamos Oscar Pérez fue la persona que fue asesinada con lanzacohetes para en la antitanques. colonia Tobar. Oscar Pérez, sí. Bueno. Perdonen que me había olvidado, ahora lo Sí. recordé. Nos vamos a la pausa. ¿Qué tiempo hace de esto? Esto ya hace más de un año. Sí, hace más de un año. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Bueno, Carlos, el caso de la juez Luz Mariela Santa Fe Acevedo, este caso que como bien decimos ni sabemos si aplica para aceptarla en Colombia, ¿verdad? Como refugiada, porque ella fue parte del régimen y parte acusatorio de inocentes, según ella declaró, ¿verdad? No estamos más que repitiendo lo que ella dijo. Entonces, esta señora, ¿cómo queda parada? ¿Cómo sirvió al régimen? ¿Cómo sale? Versus estas grabaciones que, según ha declarado la OEA, tiene de personas torturadas políticamente en Venezuela. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Si yo, como que soy la juez que he dictado sentencia, digo, todos los que yo he sentenciado son inocentes, pues yo creo que por ahí ya empezamos por conocer que todos los que están presos, que han recibido sentencias de esa señora deberían ¿Qué dice ser... el gobierno de deberían, eso? no, que dice la comunidad internacional, dice, saquen inmediatamente a esos presos porque la jueza dice que todos los expedientes fueron armados. Entonces, pero eso no va a ocurrir. No. Porque en Venezuela hay contabilizado por el Foro Penal 233 presos políticos. Pero lo interesante es que la OEA tiene, ya que estabas mencionando la OEA, Sí. tiene documentados 73 casos de tortura aplicados a estos presos políticos. ¿Cómo le llegan estos casos a la OEA? Bueno, muchos de ellos, de los que fueron torturados, recibieron medidas de régimen de presentación, o sea, fueron liberados bajo régimen de presentación Y ahí, entonces, escapaban, sí. cruzaban la frontera huyendo de sus represores y obviamente a partir de ahí comienzan a conocerse los expedientes de las atrocidades. Por ejemplo, a Caguaripano, que fue el militar que tomó por asalto un fuerte en Valencia y sustrajo unas armas, pero no tocó a nadie, no maltrató a nadie de los que estaba allí, de los custodios de las armas. Se tiene entendido que le han aplicado tortura, que lo han electrocutado, que le han desprendido sus genitales, que lo tienen, bueno, entonces, pero está preso todavía. Y es uno de los presos de esta juez Mariela Santa Fe. ¿Se tienen grabaciones de este señor? Se tiene información precisa de cuál es la situación de él, porque los familiares tienen dificultades para poderlo ver. En fin, está bastante mal. ¿Y Fernando Albán no tuvo algo que ver con el supuesto atentado a Maduro? Eso es lo que También, están diciendo eso es lo que ellos. dicen, Eso es lo que él dice el tuvo- régimen un poco para
para decir, no, mire, pero esta es la razón por la cual lo teníamos Y detenido él en el se SEBIN. él dice, desmiente esto. No, todas las personas que conocieron a Fernando Albán totalmente desacreditan esa versión. Porque de hecho ni siquiera Julio Borges estuvo metido, que es al que tratan de implicar como cabecilla del golpe. No estuvo metido. No, Porque ellos dicen que sí fue los obra de Julio que Borges. hicieron el intento de magnicidio no confiaban o no confían en el estamento político. Son militares. Son militares de contexto. Esto lo han dicho en muchas informaciones, incluso Jaime Bailey dice que lo convocaron en una reunión para preguntarle qué opinaría él si intentaban un atentado contra Maduro. Le digo, no, hágale al mejor estilo Pablo Escobar. Bueno, tampoco nos podemos llevar de Bailey, que es muy cínico. Sí, no, es muy cínico. Pero incluso Bailey decía, no, de ninguna manera estaba involucrado el sector político, porque ellos me dijeron a mí que desconfiaban del sector político. O sea, pero bueno, en fin, hay mucha Carlos, desinformación. posibilidades de que se resuelva la situación humanitaria en Venezuela. No todas, siempre y cuando saquemos a estos delincuentes del poder. Pero primero hay que pasar por ahí, hay que pasar por Go, como dicen en el monopolio. Pero también te digo que es un gobierno legítimamente elegido y que la oposición se manejó muy mal cuando no asistió a las elecciones. Bueno, en las elecciones bueno, vamos a empezar por las elecciones de Maduro, ¿verdad? Las elecciones de Maduro, él ganó por 0,1%, en teoría, contra Capriles. Con lo cual yo discrepo muchísimo de que por un porcentaje tan ínfimo haya realmente obtenido el triunfo, porque además nadie lo quería, ni su mamá votó por él. Pero bueno, tenían el control de las máquinas electorales. Ahora, asumiendo que él haya sido realmente electo, debo recordarte que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia que lo condena a 12 años de prisión por corrupción administrativa. Y es una sentencia que fue permitida en antejuicio de mérito por la Asamblea Nacional Legítima, ratificada por la Asamblea Nacional Legítima. O sea que este señor, aunque haya sido electo presidente, es un reo de justicia que está huido de la justicia. Ese señor no es presidente de la República ni debería tratársele como tal, que es una de las afrentas que yo tengo al trato que se le dio en Naciones Unidas. Ese señor lo han debido ponerle los ganchos apenas bajó del avión. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Yo te insto a que vuelvas esta próxima semana y hablemos de esta condena de corrupción que se le ha hecho al presidente venezolano Nicolás Maduro y por qué no ha tenido cursos. Si hemos visto en otros países pues que se han hecho impeachment, el PPK por ejemplo en Perú, que tuvo también que ha tenido que renunciar, de manera que hay formas supuestamente en esta época que vivimos que estas denuncias toman curso. ¿Por qué no ha pasado esto en Venezuela si hay una inconformidad tan grande de parte del pueblo? Pero eso nos los vas a guardar para la próxima semana. Claro que sí, con mucho gusto. Señores, se nos acabó el tiempo. Feliz fin de semana. Hasta pronto.